Apreciados amigos y familia de la fe, reciban un cordial saludo en esta mañana. Hoy en nuestro devocional del día el tema que les comparto, el manual de vida, y lo he basado en la segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 1, en los versículos 19 al 21, donde la palabra nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Unos 45 escritores contribuyeron a la redacción de la Biblia. Pertenecieron a todos los medios socioculturales. Entre ellos se encuentra Moisés, un gran erudito formado en la escuela del faraón. Luego Josué, un militar genial. También Daniel, que fue primer ministro de varios gobiernos sucesivos lejos de su tierra. Nehemías, que fue copero real y también reedificador de los muros de Jerusalén. David, el famoso rey de Israel. También Amós, pastor de ovejas. Pedro, un pescador. Mateo, que fue un cobrador de impuestos. Lucas, el eminente médico que recorrió muchos lugares de la antigua Israel. Pablo, un fabricante de tiendas. Hombres con diferentes profesiones y oficios que Dios utilizó para que escribieran la palabra para nuestros días también. Pero podemos observar también que ciertas partes de la Sagrada Escritura fueron redactadas en extrañas circunstancias. Por ejemplo, Moisés escribió desde el desierto. Jeremías y el apóstol Pablo escribieron en la cárcel. Daniel lo hizo desde suntuosos palacios. El médico Lucas en el curso de sus viajes. El apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos. Los autores conocieron todos los estados de ánimo, el gozo y el amor, el temor y la inquietud, la angustia y la duda. A pesar del intervalo de 60 generaciones que separa el primero del último de los autores de la gran diversidad de escritores que tiene la Biblia, esto es, entre Moisés y el apóstol Juan, que escribió en la isla de Patmos en su exilio. La Biblia presenta una unidad humanamente inexplicable. Sus diferentes autores abordaron centenares de temas sin contradecirse. Cómo hombres que vivieron en épocas tan diferentes y procedieron de ambientes tan variados pudieron expresar ideas convergentes sobre tan gran número de temas. No es sorprendente, cualquiera que fueran los instrumentos utilizados, fue el mismo Dios quien los inspiró y se reveló a lo largo de sus páginas, como nos dice la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para que nosotros podamos aprender a conocer al Señor, necesitamos leer su palabra, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras y saber que la palabra es el mismo Señor Jesús. Recordemos que la palabra dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra es el Verbo. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él es el manual de vida para cada uno de nosotros, pues Él es la misma palabra de Dios. Por eso, como Él permanece para siempre, así la palabra de Dios permanecerá.
porque dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Necesitamos entender que la Biblia debe ser el alimento diario para nuestra vida. Jesús lo replicó cuando estaba en el desierto siendo tentado por Satanás y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante poder comprender lo que la palabra nos dice. La palabra es el alimento diario que necesitamos comer, que necesitamos consumir para fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma. La palabra es el manual de vida que Dios nos ha dado para que caminemos conforme a su voluntad y a su propósito, porque allí conoceremos cuál es el propósito para cada uno de nosotros. No dejemos de lado las Escrituras, tomémosla cada día, leámosla, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que nos dan testimonio del Señor Jesucristo. Recordemos que cada uno de nosotros podemos tener el manual de vida en nuestro corazón, delante de nosotros cuando la leemos, pero también en nuestro espíritu cuando es revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida para llenarnos de su gracia, de su favor y de su misericordia. Padre, gracias por cada uno de aquellos hombres que escribieron la palabra, inspirados por ti para traernos a nosotros una revelación de lo que tú eres, de lo que Cristo es, era y será siempre. Por eso te agradecemos en esta mañana, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos, penetra nuestro corazón, nuestra alma, hasta nuestros tuétanos y nuestros huesos, Señor. Te damos gracias porque la palabra viene para edificarnos, para fortalecernos y para vivificarnos en Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra devocional le ha bendecido, compártala. Que tengan un día lleno de las más ricas bendiciones.